Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un nuevo seminario con el doctor Pablo Sepúlveda y el tema de hoy es titulación de la farmacocinética a la farmacodinámica. Esta sesión es para alumnos de segundo y tercer grado del programa de anestesia de reanimación de la UDP. Doctor, todo suyo. Ya, buenas tardes. Está oscurito ya por aquí, no sé si por Santiago. Veo que hay algunos becados que se están repitiendo, ¿ah? Eh, la Pauli, el Cristian. Bueno, ok. Oye, hoy día vamos a conversar para los becados de segundo y tercero, un tema que yo creo que está en evolución y por eso le pusimos un título un poquito más específico, que en realidad es neurotitulación. ¿Ya? Eh, ¿Se ve ahí bien o no? Quiero hacer desaparecer esta pantallita Sí, aquí. doctor, sí se ve. Ok, vamos a mover esto para acá. Ya. En realidad, originalmente el título de la farmacocinética y la farmacodinámica, pensando en la titulación, ¿ya? Se los planteo porque este es un concepto que está en evolución, precisamente porque la titulación, los definidos objetivos de la titulación están en cuestionamiento en forma bastante compleja, pero hemos podido avanzar precisamente en la electroencefalografía y también un poquito en la evaluación nociceptiva. Eh, pero esto no ha sido fácil y todavía tiene muchos resabios de lo que ha sido el trabajo cotidiano previo a la disposición de tener neuromonitoreo. Entonces vamos a conversar y quiero pedirle a los becados que no se inhiban, eso se los digo siempre, se inhiben igual. La idea es conversar y que cuenten su experiencia. Ya están en segundo y tercero, o sea, tienen ya un background suficiente y entendemos que son becados y tienen todo el derecho a equivocarse o a no saber todo si están para aprender. Así que, o para aclarar dudas, porque probablemente algunas cosas sí las tienen claras y otras es confuso, sobre todo porque en la práctica todavía no hay una homogeneidad en la forma en cómo enfrentamos este problema. Ustedes saben, y esto ha sido así desde hace muchos años, que los anestesistas, tras dormir al paciente, están entrenados para darle algo más, para que no se despierte, porque nuestro gran problema había sido este recuerdo implícito, el awareness, que está descrito más o menos en el 0,1% de los pacientes. Pero solo en los últimos años nos empezamos a preocupar sobre el problema del exceso de anestesia. Y ya para ponerle fecha más o menos, los últimos desde el 2010, fíjense que está este artículo que nos dice que en la profundidad de la hipnosis, cosa que nosotros también no estamos muy de acuerdo porque esta no es una hipnosis, esta es una inconsciencia anestésica. Esta, bueno, aquí se describe entonces esta profundidad de la hipnosis es signo de desbalance en la anestesia balanceada. ¿Ya? Y la pregunta es si esto es flojera o realmente no sabemos cómo hacerlo, cómo titular. Para eso entonces nos plantearemos primero estas tres preguntas. ¿Qué es titular? Y centralmente el concepto es individualizar. Segundo, ¿por qué es necesario titular? Porque el no titular tiene impactos en los resultados en cualquier cosa que nosotros lo hagamos de cualquier ámbito, desde la antinocicepción mal manejada, de la inconsciencia mal manejada, en exceso o en déficit, etcétera, eh, etcétera. ¿Ya? Y vamos a plantear la tercera
pregunta que si sirven los datos estadísticos para titular. Y en realidad, para poder tener claro eso, tenemos que discutir un poquito qué es el MAC o qué es la S95, S50. ¿Con qué titulamos hoy día? Titulamos con signos clínicos, básicamente lo que se ha denominado el reflejo palpebral, que todavía se practica mucho esto para evaluar la inconsciencia, y la hemodinamia. Con datos farmacológicos, referencias farmacológicas, concentración en efecto, fracción expirada de gases, etc. Y recientemente, datos electroencefalográficos, la mayoría todavía provenientes de índices electroencefalográficos, aunque en Chile hemos tenido en los últimos años una explosión bastante masiva de la incorporación de la espectrografía en la visualización del electroencefalograma. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera confusión en relación a la titulación, el famoso reflejo de pestañeo. Vamos en 2,1 y la paciente no tenía este reflejo y por lo tanto pensamos que estaba dormida y estaba perfectamente reactiva. Este reflejo en realidad se le confunde con lo que es efectivamente el blink reflex, que es en realidad un reflejo trigémino facial, pero que requiere ser estandarizado con un estímulo eléctrico, ¿ya? Y este reflejo no es Voy a pasarle estar el dedito, escuchando, ¿ya? algo está abierto por ahí. Este no es entonces el reflejo de pasarle el dedito por la pestaña, ¿ya? Esto es un reflejo mucho más complejo, ¿ya? Y los estudios en torno a este reflejo hecho de esta manera, fíjense que logra diferenciar los pacientes que tanto con sevoflurano como con propofol pierden este reflejo, ¿ya? En concentraciones bastante más bajas que las necesarias para la caída del bis, ¿ya? Probablemente los enfermos están sedados y se ven aparentemente como inconscientes, pero ni eléctricamente, ni como ustedes lo vieron recién, eh, ni clínicamente están verdaderamente dormidos, ¿ya? O inconscientes. Entonces, este reflejo, que por supuesto cuando uno pone un bolo y pasa todo tan rápido, ¿ya? Claro, estamos evaluando este reflejo por acá, cuando en realidad ya perdió el reflejo por acá si lo hubieran hecho lentito y progresivo a concentraciones mucho más bajas que la caída del bis. El otro tema es la hemodinamia. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente donde se le hace una incisión a la piel y la esternotomía. Aquí incisión a la piel, esternotomía, donde tenemos una respuesta hemodinámica de la presión arterial y los niveles de catecolamina incluso. Pero este paciente en realidad corresponde a un enfermo que está en muerte cerebral, ¿ah? Para donación de órganos, y la taquicardia, la hipertensión e incluido el movimiento corresponde a respuestas espinales y no a respuestas corticales. Por lo tanto, estas respuestas no nos sirven para evaluar la inconsciencia clínica. Ya hace bastantes años, el año 95, el profesor Paul White hizo un estudio donde en el escenario clínico de la época, fíjense, dice pacientes con inducción estandarizada, la inducción típica, eso sí, en ese momento, que era con propofol o con tiopental, con
isoflorano monitorizada con fracción expirada de gas, ¿ya? Ellos muestran que la respuesta hemodinámica versus la fracción expirada, ¿ya? No mejoraba la predicción, ninguno de los dos, ¿cierto? De la titulación con isoflorano, ¿ya? O sea, la fracción expirada como tal, en el momento clínico, era muy difícil de identificar exactamente con el momento de la titulación y ellos simplemente compararon con respuestas de presión arterial y frecuencia cardíaca, que es lo que se usaba en ese tiempo como referencias. En este tiempo, de todas maneras, hay que tener claro que al año 95, recién 3 años antes, se había mostrado, se había publicado los estudios de Antonini y de Egan que mostraban que el MAC era una referencia de la inhibición espinal y no de una fina titulación cortical. La otra referencia que tenemos en comparación o similar a lo que es la fracción expirada es la referencia estadística de los modelos de anestesia intravenosa, donde se usa entonces lo que se llama la curva EMAX para definir o referenciar una concentración de pérdida de la conciencia, por ejemplo, en este caso, la pérdida de la conciencia del 50% de los pacientes, así se trata de representar en términos poblacionales, ¿ya? Y se le utiliza a veces simplemente para poner el target más o menos que esté, uno dice, este paciente es más o menos resistente, me pongo por aquí arriba, pongo un S80 o 90, este es un paciente más o menos lábil, probablemente pongo un S50, pero entonces utilizo una referencia estadística para el target que voy a usar en la inducción. Esto no es titular porque no se ajusta al concepto que dijimos arriba, en antes, el primer concepto que era individualizar, porque esta no es una individualización, sino que simplemente es tomar un dato poblacional sin tener idea exactamente qué es lo que va a necesitar el paciente que tenemos delante, sin hacer un acto específico de titulación. El problema ha sido que esto eh, no ha sido fácil de definir. Y los primeros estudios que realizamos nosotros, fíjense que aquí creo que hay un becado que veo aquí yo, un tipo. Parece que está el doctor Muñiz por ahí. Y me parece que está ahí en este momento en el auditorio. ¿Ese soy yo? Sí. Bueno, eh, estaba metido en todo este cabro, ¿ah? Veo. Sigue de ¡Wow! becado. Aquí Bueno, estoy. ¿qué hicimos en este estudio? Fíjense que hicimos inducciones rápidas, ¿ya? Después despertamos al enfermo y le hicimos inducciones lentas. Esto lo hicimos con un monitor de electroencefalografía que es el CSM, que es un índice parecido a lo que es el BIS, ¿ah? Que no tuvo la potencia económica probablemente de marketing para seguir evolucionando, pero era un monitor interesante, ¿ya? Y fíjense, esta es la respuesta del electroencefalograma del índice, como cae rápidamente ante la inducción rápida y este cae lento. Entonces, de ese estudio, publicamos esto, donde simulamos cada uno de los modelos que hay disponibles en las infusoras, que son estos dos, y el modelo original del diprifusor, que es el último que está aquí abajo, y calculamos las concentraciones entonces al momento de la pérdida de la conciencia que cada uno de estos modelos predecía, tanto para el bolo como para la infusión. Y sucede que las concentraciones calculadas por los modelos son totalmente distintas en el escenario de un bolo y en el escenario de una infusión. Entonces, obviamente que eso es una primera aproximación a la desorientación de cuál es la concentración referencial, porque esto es un resultado cierto poblacional y por lo tanto solo referencial. No estamos hablando de la titulación individual, sino que estamos diciendo, en el fondo, que las recomendaciones de los modelos EMAX tienen el sesgo que proviene del escenario de donde fueron tomados los datos.
Si fueron tomados en escenarios de bolo, van a tener distintos resultados que los escenarios de infusión. Y los escenarios de bolo son efectivamente los que han sido publicados mayoritariamente. Hay muy pocos datos de infusiones y sobre todo infusiones verdaderamente lentas. Esto es para mostrarle que efectivamente estaban los dos grupos en un teórico igual condición farmacodinámica, ¿ya? Entonces, al momento de la pérdida de la conciencia, el monitor, claro, nos muestra el momento de la pérdida de la conciencia, pero los modelos no son capaces de predecir, ¿ah? Y son dependientes de la velocidad de la inducción. Esto se trató de explicar por el grupo de Michel Strudis, que en ese momento trabajaba en la Universidad de Ghent, y ahora se movió prácticamente todo este grupo a la Universidad de Groningen. Es bueno que lo vayan escuchando, porque son personajes importantes. También estaba aquí el profesor Steve Schaefer, ¿ya? Eh, que en este momento ya está jubilado, pero tiene nos dejó una gran herencia, ¿ya? Que hay que conocer. ¿Y qué es lo que hizo este grupo? Este grupo tratando de descubrir qué es lo que pasaba con esto de la inducción rápida y la inducción lenta que obtenía distintos modelos de efecto, tomó 61 pacientes y puso 2,5 miligramos por kilo, una dosis bastante importante, en 1, 2 o 3 minutos, ¿ya? Y lo que mostraba esto es que la histéresis, es decir, el retraso que se va produciendo según la velocidad que infunden, el retraso entre la manifestación del efecto y la concentración plasmática es diferente, como ustedes ven. Y cuando calculan entonces el tiempo de equilibrio, ¿ah? Y aquí tenemos el T medio KEO, que si ustedes recuerdan, eh, para no confundirlo, esto no es el KEO, sino que es el recíproco del KEO, y que lo pongo así para que lo vean en minutos, que es más fácil de entender que minuto a la menos uno. El T medio KEO, que es cuando se alcanza la mitad del equilibrio, ¿ya? Y con eso proyectan, recuerden que este es el 50% y después es otro 50 y otro 50 y otro 50, es decir, necesitamos mínimo 4 o 5 T medios KEO para llegar a un equilibrio cuando estamos en una meseta plasmática. Entonces ellos observaron que los bolos tenían un T medio KDO de 1,2 minutos versus las infusiones, cuando ya iban más lentito, ¿ah? Que no era 1 minuto más lento, ¿ya? ¿Qué dijeron ellos? ¿Cuál era el problema de esto? Que esto se explicaría no por las mediciones del electroencefalograma, sino porque la cinética estaba mal descrita, ¿ya? La cinética post-bolo. Y yo creo que tienen razón, pero no resolvieron el problema en realidad, porque la cinética post-bolo no tiene que ver que la cinética esté mal descrita, sino que el problema fundamental es que cuando uno pone un bolo o infusiones rápidas, está en fase de mezcla. Y en fase de mezcla no hay estabilidad para medir efectos, ¿ya? Y eso ha sido el problema entonces, y ellos lo adujeron simplemente a que debía describirse mejor la cinética, ¿ya? No los voy a latear más con eso. Esto lo tengo publicado en un trabajo en el año 2019 en la revista española. Se lo pongo en inglés aquí para que los que les guste leer en inglés, pero también está en castellano. Así que eh, revisen porque es muy interesante ver cuáles son los problemas en la construcción de los modelos sitio-efecto, no para que se hagan lío, sino que para que lo entiendan y de alguna manera puedan enfrentar el problema de mejor manera, flexibilizando su actuar y entendiendo que básicamente el tema tiene que ver con las velocidades, y tomarse el tiempo de las inducciones desde esa perspectiva, ¿ya? Y no ser tan creyente de estos modelos que originalmente se hicieron con mucha ingenuidad, pienso yo. Ustedes saben que los modelos tienen básicamente dos formas de ser administrados, entonces el modelo en forma
de TCI de plasma o en modalidad de efecto. Ya conversamos esta modalidad de efecto. Ya. La modalidad de plasma es una modalidad entonces donde alcanzamos el target plasmático y esperamos el efecto. Es una forma intermedia de poner infusiones, por ejemplo, y después pasar a TCI. ¿Ya? Pone un pequeño bolo, a diferencia de este que pone un bolo muy grande, y entonces en ciertos enfermos no es tan irracional, y ya si uno está muy presionado por el tiempo, haciéndolo de esta manera ya va a tener mejores resultados que simplemente haciendo modalidad efecto con un target estadístico, por ejemplo, para nuestro enfermo. Las formas de titular en realidad son muy múltiples, pero lo que yo les quiero mostrar con esto, fíjense, este es un bolo, este es un TCI a efecto, este es un TCI a plasma, esta es una infusión a tasa fija, ¿cierto? Este puede ser una infusión más rápida, donde el enfermo se nos durmió antes y bajamos después el target a la concentración que nos calculó, o podemos hacer escalones de titulación, ¿ya? Les muestro esencialmente para que vean que la histéresis, es decir, el desfase entre el plasma y el efecto, es mucho mayor mientras las inducciones son más rápidas. Y mientras más lentas, tenemos más pinzado la representación del plasma con el efecto. Y por lo tanto, es más creíble el valor al cual nuestro paciente logró la pérdida de la conciencia. Algo ya les explicamos de esto, los modelos farmacocinéticos y dinámicos, entonces, hoy día eh, fueron construidos con una representación lineal de la respuesta, ¿ya? Basada en el modelo Emax, ¿ya? Vamos a conversar al final que esta conceptualización es ingenua en varios sentidos, porque eh, no hay una representación, por ejemplo, de la oscilación plasmática de los bolos, ¿ya? O de la oscilación de la actividad cortical, que hoy día es un hecho de la causa que conocemos con los nuevos datos de cómo funciona el cerebro. En realidad, así tendría que tratar de describirse el plasma, la concentración plasmática. Incluso cuando hacemos cambios pequeños vamos a tener una cierta oscilación, ¿ya? Y lo más probable es que si nosotros cambiamos y hacemos evaluaciones diferentes de los modelos farmacodinámicos, no solo evaluaciones únicas, sino que incluso evaluaciones múltiples en cada escalón, vamos a encontrar que la impredictibilidad es mayor, lamentablemente. Y la única forma, entonces, de que los modelos que aumentan esta incerteza, eh, podamos superar ese problema haciendo titulaciones individualizadas. Fíjense, este estudio es un tremendo y lindo estudio que hizo el grupo de la Universidad Católica con el profesor Hernán Muñoz, uno de nuestros maestros de la anestesia, que pusieron un bolo, esto eran en niños, para calcular entonces un modelo efecto en base al time to peak effect, ¿ya? Esta es la caída del bis tras el bolo, ¿ya? Y esta sería la representación plasmática, ¿ya? Y del efecto. Con lo que yo les acabo de decir, lo que en realidad debiera ser es que cuando obtenemos un bolo, este efecto que se ve aquí del bis, ¿ya? Tan relativamente simple, tiene que ver primero con un procesamiento del monitor muy simple que no representa la actividad cortical como tal, y además que mete al saco toda esta oscilación de las concentraciones plasmáticas, y por lo tanto no nos genera una condición de predicción estable de los efectos. Y eso se manifiesta por supuesto que la incerteza de estos modelos es significativa, ¿ya? Y respecto al BIS, fíjense que aquí podemos ver, esta es la línea del BIS, que cae simplemente, pero aquí pasaron muchas cosas, ¿ah?
Fíjense cómo el alfa se deprimió, aquí desaparece el alfa, y cuando reaparece, aparece en forma mucho más débil que previamente. Nada de esto está verdaderamente reflejado en el BIS. Por lo tanto, los modelos que fueron hechos en base a estos índices, indudablemente que tienen muchos déficits. Entonces, confusiones y dificultades. Hemos titulado un objetivo en base a fenómenos asociativos, por ejemplo, la hemodinamia o la inconsciencia y la antinocicepción. ¿Ah? La respuesta es muy nemea versus la inconsciencia y la antinocicepción. Sabemos que esto es muy, muy indirecto. Confundimos el objetivo a titular. En el caso, por ejemplo, del famoso reflejo de pestaña, no es un objetivo para titular, ¿ya? O la inmovilidad del MAC, la hemos confundido con la condición de inconsciencia. Tenemos errores en la modelación cinético-dinámica, producto de la cinética de la frontera, que son los primeros 10 minutos, 15 minutos, que están mal descritos, dado a que fueron diseñados en escenarios no estables por bolos, ¿ya? Y eso genera entonces que el KEO que sale de esos modelos sea muy impreciso, ¿ya? Y tenemos señales electroencefalográficas que provienen de monitores que se han simplificado el fenómeno a estudiar. Brevemente respecto a los índices, entonces. Evidentemente que estos índices no pueden reflejar la actividad frontal y el estado cognitivo, ¿ya? En realidad, ni siquiera sabemos qué significa el número porque se han intentado a través de lo que se llama ingeniería reversa eh, y tratar de rearmar lo que es esta caja negra del BIS que no lo han entregado los fabricantes nunca, ¿ya? Eh, y, em, y probablemente no se puede entonces en base a eso estimar en general la posibilidad de la conciencia. Vamos a ver además algunas formas en cómo el BIS responde entonces que es muy limitante. El BIS responde básicamente de esta manera, donde hay, a medida que aumenta la concentración de propofol o sevoflurano, va a empezar a caer en algún momento con una pendiente que en realidad no se conoce, ¿ya? Es muy variable, porque no se conoce el algoritmo adentro que la hace caer, ¿ya? Además, y el problema mayor, es que el rango de concentraciones en la cual oscila el BIS en forma bastante estable, con muy, muy poco cambio, es súper amplio el rango de concentraciones. Y por lo tanto podemos estar aquí o podemos estar hasta otro extremo, ¿ah? Y vamos a creer que estamos en la misma condición, ¿ya? Y tampoco ni siquiera se sabe exactamente cuál es la pendiente de caída cuando estos se deprimen o luego al revés se recuperan. Además, no diferencian tipos de droga. Los índices electroencefalográficos no incluyen covariables de edad y otras. Responden además con retraso variable y no representan estados cerebrales dinámicos. Este estudio, que es bastante referenciado, es un estudio con anestésicos volátiles, con sevoflurano, y concluye que el BIS tiene una pobre correlación con la concentración anestésica y fue insensible a los cambios en la concentración anestésica. Es lo que les decía, esta meseta que a eh, rangos grandes no tiene reactividad y por lo tanto no puede diferenciar dos condiciones que tienen concentraciones muy diferentes. Esto se ve aquí en este cuadro de este trabajo, donde fíjense que el BIS se mantiene súper estable a concentraciones que oscilan en todo este rango, ¿ya? En teoría, este es un MAC ajustado por edad, además,
¿ya? Entonces, Llamó la atención en un momento de que con este artículo, el año 2019, habría una paradoja de que los pacientes mayores tendrían una concentración o tendrían un índice más alto a concentraciones teóricamente ajustadas por edad, ¿ya? Y nos mostró que efectivamente entonces los BIS de los pacientes sobre 70 años estaban más altos que los pacientes jóvenes, ¿ya? Pero no solamente debe ser ese el problema, sino que, perdón, que esto fue estudiado pensando o olvidando que el MAC radica en la espina y este entonces MAC ajustado por la edad podría tener pendientes totalmente distintas para la respuesta cortical, ¿ya? Entonces, no necesariamente tiene por qué tener la misma pendiente, si lo ajusto por edad, y este resultado que obtiene, que es un llamado de atención, no está bien hecho como estudio porque utiliza el MAC ajustado por edad. Estos otros estudios, hechos por el grupo de Múnich, de la Universidad Técnica de Múnich, encuentran algo diferente y más interesante, donde esta cantidad de enfermos, tanto para BIS, para entropía, CONOX o Narcotrend, que es otro monitor alemán, ¿ya? Tiene una pendiente de edad donde los pacientes tienen valores mayores con más edad, ¿ya? Y eso ya ha quedado instalado recientemente. Y este estudio donde participé yo con este grupo, eh, encontramos que el monitor Setline también sucede lo mismo, donde tiene además, hicimos un cálculo el valor del PSI ajustado por edad, tanto para sevoflurano como para propofol, ¿ya? Y una cosa que ya le referencié un poco antes, el retraso de este monitor, específicamente el Setline, todos tienen retraso, pero específicamente en este caso el Setline, ya tiene un retraso de 55 minutos, por lo tanto el valor mismo ya no nos sirve, tenemos que hacer ajustes para proyectarnos, y si esperamos, ¿cierto? Vamos a estar atrasados casi un minuto por la variabilidad, fíjense, ¿ah? En la respuesta del monitor, si esperamos que el monitor sea el que nos dé la condición electroencefalográfica, el PSI, el índice. Conclusiones parciales hasta aquí. La titulación de la inconsciencia está aún mal definida en la clínica y en los índices electroencefalográficos eh, procesados. La hemodinamia es un instrumento subrogado más inespecífico. La pérdida de la conciencia clínica se evalúa por la pérdida de respuesta al llamado y no con el reflejo de pestaña. La titulación en base a fracción expirada es muy complejo de estandarizar. Los tiempos de equilibrio, los flujos, los objetivos clínicos como el MAC, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Son muy difíciles de estandarizar para poder decir a esta concentración, a esta fracción expirada es la que necesita este enfermo, sino que normalmente lo que se hace con gases, se duerme el enfermo más con propofol y después se trata de buscar un electroencefalograma que estuviera de acorde. Pero esto también puede llevarnos a tener grandes dificultades en pacientes que están sobre o subanestesiados. Las concentraciones calculadas de propofol están en general sobrepredichas en los primeros minutos y especialmente cuando nosotros inducimos rápido, vamos a obtener concentraciones siempre muy altas que no nos van a servir para, como guías para el mantenimiento de nuestra anestesia. Y los índices electroencefalográficos son inexactos e insuficientes para describir el fenómeno informático cerebral. La confusión conceptual entonces ha sido además que titular la inconsciencia se la ha considerado titular la anestesia. Y eso
ha sido un error bastante importante. Y por eso que además incluye esto el concepto de profundidad anestésica, que lo hemos confundido, ¿cierto?, como un continuo desde la pérdida de la conciencia en adelante. Esto ya lo llamó la atención en el año 2010 el profesor Emery Brown, que nos dice que el hecho de que la anestesia general pueda ser funcionalmente equivalente a la muerte del tallo cerebral, porque la hemos llamado un coma, aunque sea reversible, ¿cierto?, es lo que nos podría explicar las alteraciones cognitivas posoperatorias, ¿ya? Que sabemos por muchos estudios que incluso persisten en ciertos grupos de pacientes hasta por meses o en algunos en forma definitiva. Para eso entonces estamos proponiendo hoy día una reconceptualización del concepto de profundidad anestésica, ¿cierto? Que lo tenemos definido en esta condición lineal de profundidad desde el estado consciente hasta el coma. Lo primero es entender que tenemos que la conciencia o los estados, los diferentes estados cerebrales conductuales, cerebrales, algunos que son más bien teóricos y otros que son claramente clínicos, eh, dependen de dos cosas fundamentales: del nivel de activación, es decir, de la alimentación de nuestro córtex, ¿ya?, o de la alimentación de nuestra espina. Es decir, todo lo que tenga que ver aquí con propiocepción, interocepción o nociocepción, más la información que provenga del exterior, exteroceptores. Proviene y alimenta, por una parte, estimula la actividad cerebral y para esta oscilación, esta conversación que tienen las neuronas. Pero además, habría una actividad intrínseca de la corteza que le llamamos los contenidos mentales y del yo, ¿ya?, que aumenta en la medida que tenemos una condición de conciencia más activa. ¿Qué sucede aquí? Cuando hablamos de profundidad anestésica, fíjense, hablamos en términos lineales de esto. Incluimos entonces la actividad nociceptiva y la disminución de la actividad cortical como un solo fenómeno, ¿ya? Pero si ustedes se mueven de la conciencia al sueño, el paciente ya está inconsciente, está en sueño REM, por ejemplo, en los sueños lúcidos. Y en sueños más profundos, durante la noche, estamos en esta condición y estamos ya inconscientes. La inconsciencia basta entonces disminuir algunos pequeños escalones de la actividad intrínseca cortical y del nivel de activación, ¿ya? Que en este caso, cuando estamos durmiendo, obviamente, perdemos entonces cierto grado de propiocepción, perdemos cierto grado o total grado de comunicación al ambiente, etcétera, ¿ya? Ya estamos inconscientes. Por lo tanto, ¿es necesario estar más inconscientes, como se describe la condición anestésica por acá? Lo que sí necesitamos es disminuir nuestro nivel de arousal. Nuestro nivel de arousal básicamente es inhibiendo la nociocepción en el caso de la cirugía. Por lo tanto, probablemente estar más inconsciente, es decir, deprimir más la actividad cortical, es imposible, no se puede estar más inconsciente. El resto de depresión de la actividad cortical es innecesaria para el objetivo específico de la inconsciencia. Y por lo tanto, lo que nosotros probablemente tendríamos que hacer es mover el concepto de anestesia a un estado más o menos por aquí, donde bajamos el escalón al estado de inconsciencia lo suficiente para desactivar y desacoplar la capacidad de generar una conectividad al medio y sí disminuir al máximo posible eh, el nivel de antinocicepción. Específicamente, entonces, entrando hoy día en el tema de lo cortical,
tenemos hoy día para la titulación las referencias básicamente de las bandas alfa y las bandas delta, ¿ya? Que son una historia relativamente antigua, ¿ya? Desde los años 77 que se describe y que últimamente entonces ha sido optimizada por los estudios, sobre todo del grupo del MIT, del profesor Brown, ¿ya? Donde nos muestran que lo que sucede es una anteriorización de la actividad alfa. Normalmente cuando no estamos conscientes, se anterioriza esta actividad en alfa, en 8 a 12 Hz a frontal, producto de una sincronía de ciertos núcleos del tálamo, los núcleos inespecíficos, con el córtex prefrontal. Entran en este ritmo y este ritmo es un objetivo que tiene normalmente nuestra fisiología para poder dormir, para generar de alguna manera una contención de el arousal, de la alimentación proveniente entonces de nuestra corporalidad y meter un cierto ruido para generar entonces la posibilidad de una especie de bloqueo talámico, puerta talámica, ¿ya? Para permitirnos dormir cada noche. Entonces, lo que nos muestra el grupo de Brown y Purdon, entonces es esta anteriorización al momento de la pérdida de la conciencia, ¿ya? Y aparece esta banda alfa en lo que ustedes deben haber visto ya en sus monitores y también esta banda en delta, ¿ya? Además, eso sí, dice que si bien antes de dormirse ya hay una cierta actividad de alfa, esta actividad alfa está en los valles de los delta, cuando lo que sucede cuando el paciente verdaderamente estaría inconsciente es que debiera estar en los picos de los delta, lo que él llama peak max. Entonces, lo que hoy día ustedes ven y ya conocen en los monitores, entonces es esta oscilación que aquí se ve relativamente bien, ¿cierto? De un alfa cabalgando en los delta y que llevado al espectrograma, observan aquí la banda alfa intensa y la actividad de la banda delta, ¿ya? Que en este caso aquí el profesor Brown también nos muestra eh, que es muy parecida. Esto es un sueño no REM, ¿ah? Y fíjense que es muy parecida a la condición anestésica. Por lo tanto, esa es la razón de que nosotros estamos intentando llevar a nuestros pacientes en esa condición, porque al menos tenemos una condición fisiológica que estaría bien representada con esta aproximación. Han habido dudas sobre este patrón delta spindle, es decir, el alfa cabalgando sobre el delta, para la inconsciencia. Y han habido dudas de la farmacología adecuada para relacionar los patrones electroencefalográficos estables ajustados precisamente a ciertas edades, que son muy importantes porque estos pacientes mayores son los que más exigen la titulación. La pregunta es cómo encuentro el mejor patrón delta spindle para un paciente individual, entonces. Fíjense que este estudio, un estudio del grupo australiano y neozelandés, son básicamente este grupo, hicieron un estudio con pacientes con el antebrazo aislado, donde encontraron que 6 pacientes, no sé si saben, el estudio del antebrazo aislado, lo aíslan para aislar el relajante muscular. Y les preguntan, apriéteme la mano, ¿ya? Y si el paciente es capaz de apretar la mano, lo consideran que está en conciencia conectada, ¿ya? Aunque pueden estar en conciencia conectada sin memoria. Bueno, 6 de los pacientes tuvieron respuesta positiva, ¿ya? Y, claro, no se vio una actividad alfa importante en 3 de estos enfermos, pero en otros 3 sí se vio un patrón alfa, ¿ya? Los que no tenían, por ejemplo, patrón alfa fueron inducidos con propofol, fentanil, incluso un bolito de ketamina y poquito gas, ¿ya? Los que sí tenían patrón alfa, aquí, ¿ya?
también recibieron un bolo de propofol y sevoflurano entre 1,5 a 2%. El punto, perdón, el punto probablemente, ¿ah?, de que la aparición de esta banda alfa, si ustedes se fijan, es una banda alfa relativamente débil. ¿Y cómo explicamos nosotros que la existencia de esta banda alfa em, no nos refleje, como habíamos dicho, que el paciente estaba en inconsciencia? Lo vamos a explicar en estos trabajos que publicamos también. En estos dos trabajos utilizamos un análisis con un neurólogo que iba cada 30 segundos haciendo un test de Ford para diferenciar la pérdida de la conciencia y los reflejos troncales. Y utilizamos bolos rápidos, inducciones rápidas, ¿ya?, a un target S95, es decir, 5,4, y versus inducciones lentas, 10 miligramos por kilo, hasta la pérdida de la conciencia. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos, por ejemplo, que los PCI a la inducción lenta tenían una gran dispersión, ¿ya? Y a la inducción rápida todavía no tenían respuesta, estaban muy altos. Esto es explicable, recuerden, porque el PCI tiene un retraso de cerca de 1 minuto, ¿ya?, cuando se hace la inducción rápida. En cambio, en este, como los pacientes se fueron durmiendo progresivamente, entonces se dispersó más el valor del PCI. El CEF, que ustedes deben conocer, lo que es entonces donde el nivel de donde se concentra de ahí hacia abajo, el 95% del poder eléctrico. Tuvimos la situación al revés, donde en las inducciones lentas había una mayor concentración, ¿ya?, probablemente porque lo va representando mejor, y con la inducción rápida una mayor dispersión, porque aquí está reflejado lo que sucedió clínicamente, que se los adelanto, fue una pérdida del tronco cerebral, por lo tanto una gran depresión clínica, ¿cierto?, del sistema nervioso central. Desde el punto de vista del espectrograma, fíjense que esta es la inducción lenta. El alfa que se forma es muy poderoso, y esta es la inducción rápida. Recién el alfa aparece y se instala de forma mucho más lenta, ¿ya?, pero mucho más deprimida. Aquí en la línea negra está la pérdida de la conciencia. Como les expliqué también antes, las concentraciones en la inducción lenta, la pérdida de la conciencia es mucho más baja que la pérdida de la conciencia con el bolo, la inducción rápida, ¿ya? Y además, todos los pacientes mantuvieron reflejos troncales, lo que se asocia a que no tuvieron depresión del tronco cerebral. En cambio, en la inducción rápida, todos pierden el tronco cerebral, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo. Esta es la inducción lenta, esta es la inducción rápida. Y otra cosa importante, que estos, siendo todos pacientes jóvenes, el 30% de los pacientes de la inducción rápida presentó fenómenos de supresión, burst suppression. Y también, como lo habíamos mostrado nosotros en los primeros estudios con Cerebral State Index, aquí se produce una gran confusión cuando uno analiza las concentraciones plasmáticas calculadas por los modelos. Por ejemplo, el modelo de Marsh, que está en la primera, con el modelo de Schneider, tienen más o menos, fíjense que las pérdidas de la conciencia y la inducción lenta es 2,7, 3,2, están más o menos cerca. En la inducción rápida están mucho más diferenciados. Sabemos que el modelo de Schneider, sobre todo si ustedes inducen rápido, van a tener mucho más sobrepredicción, pero ya el modelo de Marsh la tiene, ¿ya? El modelo de Marsh ajustado, el que está en la primera, ¿ya? La pregunta es que si de estas condiciones, de estas referencias de efecto, ustedes pueden después guiar el mantenimiento de la anestesia. Si no tienen electroencefalograma, indudablemente no pueden tener ni siquiera una referencia. Y la bajada después de esta
es totalmente al tuntún, digamos. ¿Ya? Por otro lado, el modelo nuevo, el modelo de Eleven, muestra que los dos momentos, en la inducción rápida o inducción lenta, tendrían la misma concentración. En teoría dice, bueno, lógico, si perdieron la conciencia en el mismo momento, ¿ya? Pero vimos que las condiciones no son las mismas. Tenemos aquí alfa deprimido, tenemos reflejos de tronco deprimido versus esta otra, por lo tanto no están en la misma condición efecto. Y por lo tanto, el LBET no puede describir o lo mal describe diciendo que las dos condiciones son iguales. Eso, por supuesto, entonces ha generado una gran confusión farmacodinámica, ¿ya? Y que es bueno entenderla con todo lo que estamos conversando, ¿ya? Fíjense que incluso si las masas de droga no fueron grandemente distintas, ¿eh? Al momento del lock. Eso sí, piensen ustedes que el modelo decide poner 1,9 miligramos por kilo, ¿ya? En un flash, llamémoslo así, versus 1,67 de la inducción lenta, que fue más o menos en 8 a 10 minutos, ¿ya? O sea, pone mucho menos droga y en 8 minutos, ¿ya? Eso explica muchas de las condiciones clínicas, ¿ya? Pero no explica los resultados farmacodinámicos, o sea, de los modelos de efecto. Lo que nos quiere decir que los modelos de efecto en realidad tienen problemas en su descripción. Entonces, resumen, la velocidad de inducción de Propofol es muy importante porque diferencia el estado neurológico y la electroencefalografía al momento de la pérdida de la conciencia. Desde el punto de vista neurológico, la inducción rápida es una pérdida de la conciencia de tipo bottom-up, es decir, pérdida del tronco hacia arriba, ¿ya? Y la inducción lenta es una pérdida de la conciencia tipo top-down, es decir, con mínima depresión troncal y solo desacoplamiento córtico-cortical. Y desde el punto de vista electroencefalográfico, ya vimos la inducción rápida con un alfa deprimido, un delta más aumentado, y la inducción lenta a la inversa, ¿ya? Esto es para que ustedes vean lo que normalmente hacemos nosotros utilizando la primera, inducciones 10 u 8 miligramos por kilo en los pacientes más graves o más frágiles, hasta la pérdida de la conciencia, y luego pasamos a TCI utilizando la tecla MODE de la primera. En más detalle, fíjense, esta es la inducción lenta en detalle. Para que ustedes vean, el alfa empieza a aparecer antes de la pérdida de la conciencia, ¿ya? Está aquí el alfa, perdón, aquí está el alfa, empieza a aparecer progresivamente antes de la pérdida de la conciencia. El beta también está un poco más arriba, ya acá en 20, el alfa está un poquito más abajo, que empieza a aparecer por aquí. El beta empieza a aparecer antes de la pérdida de la conciencia también, y lo importante es que se mantiene hasta unos minutos después, 3 minutos, por ejemplo, más o menos, después de la pérdida de la conciencia todavía tenemos actividad en beta, y después cae. Podemos decir que probablemente la inconsciencia electroencefalográfica, más allá que la inconsciencia clínica, que es esta, se instala en forma sólida un par de minutos después de la pérdida de la conciencia clínica, con esta técnica que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Fíjense que el delta, momento de la pérdida de la conciencia, a diferencia de la inducción rápida, donde aumenta, y así está descrito en la literatura, en la inducción lenta se produce una pequeña disminución del delta, muy moderada. Y el alfa empieza a aparecer progresivamente antes de la pérdida de la conciencia. Y para mí, esta es la explicación de por qué en el estudio que les mostré de los australianos tenían un pequeño alfa, pero no era un alfa sólido como el que debiera estar más o menos en este momento, que es el que nos interesa buscar, y solo podemos obtenerlo con inducciones lentas. Entonces, no es igual perder la conciencia vía top-down que vía bottom-up, ni desde la predicción farmacológica,
ni desde la condición neurológica, ni la electroencefalografía alcanzada. Y por supuesto tampoco, probablemente desde los outcomes. Y para eso hablaremos brevemente y recordarles que los estudios han mostrado que la actividad alfa, el colapso, la debilitación de la actividad alfa, se la asoció a la aparición entonces de actividad isoeléctrica durante la anestesia. ¿Ya? Y esta actividad isoeléctrica, la burst suppression, se la ha asociado con malos outcomes en los pacientes frágiles. Además, sería un marcador de exceso de droga, tanto en pacientes jóvenes como, por supuesto, también en pacientes frágiles. Este estudio del profesor Emery Brown nos mostró que a medida que aumenta la edad, el alfa se va debilitando y el poder total de la actividad cerebral también se va debilitando. Y con eso, además, a medida que pasan los años, las inducciones, ¿ya?, tenían más, este es el aumento con ceoflorano o con propofol, de la presencia de burst suppression. Aquí llama la atención que llegó a ser incluso a los 75, 76 años, un 80% de los pacientes hacían burst suppression. Pero no despreciable actividad, como mostramos nosotros también, en los pacientes jóvenes podían tener perfectamente 30% de burst suppression. Pero si ustedes van a analizar el tipo de técnica utilizada y la cantidad de viejitos, bueno, son 20 viejitos entre 150 pacientes, ¿ya?, a los cuales, si ustedes toman a lo mejor probablemente las menores dosis que fueron utilizadas aquí, igual son, primero utilizaron midazolam en bolo, segundo, usaron fentanil antes de evaluar esto, y tercero, utilizaron dosis que al menos son 1 miligramo por kilo probablemente en los pacientes añosos, ¿ah? Si es que tomamos el número más pequeño, ¿ya?, eh, de lo que están usando, propofol en el grupo de ceofloranos, 60 miligramos, propofol en el grupo propofol, 60 miligramos, ¿ya? Así que probablemente esta dosis, ¿ya?, sea la responsable también de la burst suppression de estos pacientes, ¿ya? Y eso, ¿por qué? Porque la farmacocinética de los pacientes geriátricos ha sido también mal descrita, ¿ya? Nosotros tenemos aquí una comparación, por ejemplo, con el modelo de Schneider, que sigue siendo hasta el día de hoy incluso referenciado para los pacientes ancianos como mejor que el nuevo modelo de Elbit. Pero nosotros encontramos que en un grupo de pacientes que presentamos en el Congreso Mundial, que para un paciente de 75 años, 70 kilos, el volumen central sería un 25% más pequeño en los ancianos, que es lo que describe Schneider. Que el volumen 3 sería más grande, por lo tanto, más tardíamente a lo mejor podría necesitar una droga, pero no para la dosis de cargas, las primeras, eh, para rellenar el B1. Y lo otro que encontramos que la EC50 también es menor que la de que describe Schneider, y por lo tanto necesitarían menos concentración, ¿ya? Pero lo más importante es que los viejitos necesitarían mucho más tiempo, cosa que está descrita hace muchos años con lo que se llamaba el tiempo brazo-cerebro, ¿ya? Pero Schneider describe que los viejitos necesitarían, ¿no?, un time to peak tras un bolo de 2 minutos, y nosotros describimos que el time to peak es casi más del doble, ¿ya? Y algunos pacientes necesitarían prácticamente 5 minutos para llegar a tener un efecto máximo. Entonces, hicimos un estudio más específico ahora con inducciones lentas entre viejitos comparados con pacientes jóvenes, que va a salir en los próximos meses en el Journal of Clinical Anesthesia, donde, fíjense,
los, eh, los PSI también siempre más altos de lo que uno después usa para mantención, ¿ya? Donde las dosis de Propofol durante toda la inducción en el viejito fueron 1 miligramo por kilo, pero en 8 minutos, ¿cierto? Aquí está el tiempo, 480 segundos. Eh, Recuerden que Brown en su estudio ponía 60 miligramos, lo que es probablemente alrededor de 1 miligramo por kilo, pero en bolo, ¿ya? Nosotros pusimos más o menos lo mismo, pero en 8 minutos, ¿ya? Y en los pacientes jóvenes incluso pusimos un poquito más, en los mismos 8 minutos, 10 miligramos por kilo, también en 472 segundos, ¿ya? Y obtuvimos esto. Obtuvimos que esta es la inducción y aquí está la pérdida de la conciencia y este es el alfa que se forma en los viejitos, un alfa frágil y débil, significativamente diferente al alfa joven, ¿ya? Y aquí está empezando ya la actividad alfa. Este es el área bajo la curva que muestra cómo se diferencian los grupos jóvenes del grupo viejo, pero que al hacerle una normalización por edad, encontramos que desaparece esta diferencia. Lo que sucede es que el poder global del viejito es menor, pero el porcentaje, llamémoslo así, que ocupa el alfa en los pacientes viejitos es el mismo que en los pacientes jóvenes. ¿Cómo interpretamos esto? Aparte, la interpretación es esencialmente centrada en la dosis, pero lo más importante es que ninguno de los pacientes ancianos ni jóvenes con esta técnica presentaron algún evento de burst suppression. Entonces, no se observó burst suppression y no se observó diferencias normalizadas entre los grupos, lo que implica que la burst suppression no es un fenómeno relacionado con la edad en forma directa, sino que es más bien un efecto dosis-velocidad dependiente. Aquí tienen entonces, como resumen, si nosotros ya les converté qué es lo que sucedía con el BIS, ¿ya? ¿Cuáles eran los mayores problemas? Estos rangos, sobre todo desconocidos, a los cuales debemos llevar nuestro enfermo para mantener la anestesia. Cuando nosotros hacemos un bolo y llevamos a nuestro enfermo pretendiendo después retroceder, en realidad no vamos a saber a dónde tenemos que retroceder. Si ponemos un bolo y después seguimos con el gas, por ejemplo, tampoco vamos a saber exactamente cuál es el alfa más poderoso. Podemos llegar probablemente a una situación así, más o menos intermedia y parecida, que a lo mejor en pacientes jóvenes no tiene significado clínico, pero puede ser que en pacientes viejos este estado genere estados modulatorios alfa, modulatorios de la fase eh, en alfa, que sí pueden acercarlos a caer a estados de supresión. Eso lo vamos a conversar probablemente con datos en un tiempo más. Toda esta confusión además termina con algunos datos de los nuevos desafíos conceptuales que tenemos que empezar a enfrentar en el cerebro, que básicamente que no podemos seguir asumiendo la linealidad de la respuesta cerebral, es decir, que las respuestas son esencialmente proporcionales a la masa de droga propuesta, porque el cerebro es un estado oscilante, dinámico, incluso durante la anestesia general. El cerebro no está quiescente durante la anestesia general y no debe estarlo. Solo debemos desacoplar los módulos necesarios para la emergencia de la conciencia. Esto está mostrado, por ejemplo, aquí está hecho con isoflurano en distintas áreas cerebrales, donde la dinámica cerebral sería diferente a la lógica farmacológica de estabilidad. Fíjese cómo hay oscilaciones en diferentes electrodos, en diferentes cortezas, por lo tanto, ¿cierto? ¿Ya? A diferentes concentraciones. Y el cerebro estaría oscilando en metaestados multiestables, ¿ya? Y por lo tanto, tras la pérdida de la conciencia, no estaría necesariamente
quieto, como lo hemos entendido, al llevarlo a un coma. Aquí tienen un ejemplo de un paciente, de una colecistectomía, un paciente joven, 66 años, súper joven, ¿no? Sin ninguna particularidad, sin medicamentos, sin enfermedades previas, y tras una inducción con propofol llegamos a 2. Fíjense que empezaron a aparecer fenómenos de supresión, desaparece el alfa y tuvimos que ir reduciendo las concentraciones de propofol de forma significativa hasta que reapareció el alfa en concentraciones de 1,1 microgramos y despertó tras la final de la cirugía en 0,7 microgramos por ml. Esto nos habla de condiciones oscilantes en ciertos enfermos, especialmente frágiles. Aquí no sucedió ninguna fue una colecistectomía, no sucedieron cosas especiales, pero nos podemos encontrar con este tipo de enfermos, ¿ya? Hay oscilaciones a la baja, hay aparición de burst suppression y concentraciones, efecto que al dormirse son diferentes al despertar, ¿ya? Este es la fotito de lo que tuvimos que ir haciendo en el transcurso. Esta nueva conceptualización está en este paper, que yo se los recomiendo que ojalá lo puedan leer. No es fácil, pero creo que es importante para empezar a entender la nueva aproximación eh, a la comprensión de cómo funciona nuestro cerebro y una nueva farmacología asociada a ella. Esta respuesta de tener concentraciones diferentes al despertar que al dormirse, lo mostramos en un paper también hace unos años atrás, pero creemos que este fenómeno, que es un fenómeno llamado inercia neuronal, podemos utilizarlo en forma positiva para proteger a los pacientes ancianos de la confusión aguda, el delirio, ya que nos da tiempo para que los cerebros logren recuperar la capacidad de integración de información cortical. Y por lo tanto, no debemos presionarlo, debemos darle el tiempo para que despierte en forma progresiva y no sobreestimular a nuestros enfermos. Entonces, como reflexión, dejar abierto que es posible, hoy día no es posible en realidad titular como lo entendíamos antes, sobre todo si la dinámica cerebral no es lineal y que no se refleja ni en los índices electroencefalográficos ni en los modelos farmacodinámicos. Para optimizar la titulación de la inconsciencia, entonces, se exige evaluar la inconsciencia anestésica, ¿ah?, que requiere datos prioritarios de la pérdida de la actividad cortical y no troncal. Se logra con administración progresiva, evitando mezclas inestables. Esto exige, además, reevaluar los modelos farmacodinámicos actuales. Probablemente usar electroencefalografía que refleje la instalación de la actividad alfa-delta estable en cada paciente individual y entender que el comportamiento biestable del cerebro, es decir, que tiene inercia, eh, para el fenómeno de la conciencia, puede hacer cambiar la práctica de la titulación y también del mantenimiento anestésico. Última reflexión, ya le dijimos entonces, no es posible titular como lo entendíamos antes, porque la dinámica cerebral no es lineal y tiene oscilaciones e inercia, y se requiere refinar los marcadores neurofuncionales y nuevos diseños farmacológicos. Muchas gracias. Abrimos la ronda de preguntas. Que nos queda ya, hemos pasado un buen ratito, ¿no? ¿Hay preguntas por ahí o no? Hola Doc,
¿Me escucha? Sí, prende la cámara, a ver. A ver. Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando un paciente pierde la conciencia de forma abrupta, estoy titulando y, como usted bien dijo, o sea, la pendiente de pérdida de conciencia a veces puede ser abrupta o desconocida. No, no dije eso. Dije que el BIS, el BIS tiene los números, ¿ah? Una caída desconocida. Es el BIS, ¿ya? Ah, No es. ¿Ah? Esa pendiente es desconocida para algunos pacientes porque no sabemos qué es lo que analiza ahí adentro y los cerebros son distintos. Entonces, eh, no diferencia el BIS cerebros diferentes, ¿ya? No, no te dice ahí ninguna cosa en especial. Lo único que te dice, claro, que a lo mejor se va abajo y tú después de eso asumes que es un paciente que requería re poquito y ya le pusiste mucho, ¿no? y en ese sentido, si el paciente se me fue abajo, como usted dice, y no logró el fenómeno alfa-delta o de la banda alfa-spindle, o sea, delta spindle, después yo lo puedo retomar una vez que ya lo perdí inicialmente. Ya, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando del índice, ¿ya? Que se te puede venir abajo cuando no tienes espectrografía. Pero cuando haces una inducción lenta, vas a ver cómo van apareciendo. Y es bien interesante porque yo les hablé muy poquito de la banda beta, ¿ya? Pero la actividad beta es un indicador predictor de la fragilidad de su cerebro. Los cerebros que no tienen en la inducción lenta una aparición de beta, incluso los enfermos se desinhiben un poquito y conversan en esa fase que aparece beta, lo van a ver en los monitores, a ver, el enfermo converse, aparece el beta, ¿ya? Y después, después de eso, casi un poquito después, pierden la conciencia clínica y entonces tienen un alfa bien clarito, ¿ya? Lo que pasa es que en los monitores no es posible ver todos estos detalles a veces, porque hay muchos problemas, también hasta los cerebros y las calotas son diferentes, que eso hace que se vea, que lo que vemos en el monitor, en el espectrograma incluso sea un poquito distinto a lo que pueden mostrar los estudios, porque los estudios son hechos post-hoc, ¿cierto? Y sacan mucho más detalle. Pero a lo que tú, refería a lo que tú dices, entonces no es el índice, empiezas a ver después de esta actividad beta, pierde la conciencia. Pero los pacientes que no tienen actividad beta y que se duermen inmediatamente, esa es una señal sumamente significativa de fragilidad cerebral, ¿ya? Y hay que estar atento a eso porque ya con eso te están alertando en la inducción antes de que pierda la conciencia. No. Pero, y si yo no me alerté, seguí y el paciente Si, perdió si te fuiste a tomar café en la inducción, ya es mucho. claro, pero No, se pierde ese nada, fenómeno. ahí te la jugáis, compadre. No hay No, otra opción. no. No, o sea, la inducción te da mucha información. No, no Y puedes después, abandonar ahí, ¿ya? Lo que puede ser, ojo, es que a qué velocidad lo hiciste. Y si lo hiciste a 30 miligramos por kilo, ¿ah? Incluso 15, para algunos enfermos puede ser catastrófico, porque ¿ya? Sí, ahí todavía estamos abiertos, porque la predicción, uno puede tener predicciones de fragilidad cognitiva, pero también puedes tener predicciones de fármacos, de fragilidad cinética. O sea, un enfermo con insuficiencia cardíaca, indudablemente, ¿ya? Que te vas a encontrar con fragilidad porque el impacto hemodinámico ante cualquier cosa de esos enfermos, ¿ya? Y la pérdida de la conciencia, ojo en ese caso, los pacientes con débito disminuido, ¿ya? Van a tener un volumen central, además, más chico y van a necesitar menos droga. O sea, también hay variables cinéticas que van a impactar en el requerimiento del paciente. No es solo las variables farmacodinámicas de la calidad de ese cerebro, ¿ya? Es bueno que lo hayas preguntado porque para ustedes, sobre todo segundo o tercer año, tienen que integrar estos enfoques. Esto no está solamente dependiendo de la farmacodinámica, sino que una depende de la otra. Ya, ok, gracias.
Cristian, Hola, hola, profe. Yo tengo más bien una pregunta para el resto de los becados como yo, que si no, si otro becado no la puede responder para que nos la aclares tú, pero yo quiero preguntar a mis colegas becados si alguien entiende la diferencia entre lineal y no lineal, porque les hablamos, o sea, en el fondo te escuchamos hablar de no linealidad y leemos los artículos de no linealidad. Entonces, mi primera pregunta es saber si todos los becados tenemos claro qué es un sistema no lineal. o un sistema lineal primero. Claro, pero que algún becado se aventure igual que yo. ¿Quién se atreve a meter la pata? A ver. Yo metí la pata por 4 años, así que la vara está alta. ¿Puedes levantar la manito? Cualquiera nomás. José Julio, Matías, Vicente, ¿quién más? Fíjense que, a ver, voy a tratar de explicárselo en forma más o menos fácil primero. Eh, los modelos están hechos en concepción lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo pongo una dosis y la duplico, obtengo el doble de concentración de la dosis de primera dosis. ¿Ya? Es decir, hay una linealidad entre la perturbación que yo hago y la respuesta obtenida. ¿Ya? Es una línea, ¿cierto? Ah, eh, una línea. ¿Ya? El problema es que lo no lineal es precisamente cuando eso no cumple eh, esa característica. Y que ante dosis similares, por ejemplo, podemos tener respuestas diferentes. Y sucede que casi todas las cosas en la física parece que son más bien no lineales que lineales. Solo pequeños trechos son lineales. ¿Ah? Las respuestas no lineales que ya empiezan a implicar mayor tiempo eh, son mucho más frecuentes que que las lineales. Lo que pasa que nuestra observación y nuestra forma de obtener datos, ¿ya? Generalmente lo hacemos con visiones de creer que todas estas respuestas son súper lineales. Es una forma relativamente simple de explicárselo, pero para que vean que entonces la impredictibilidad es, ¿ah? eh, los sistemas son relativamente todavía dentro del ámbito determinista, pueden ser calculables la variabilidad que tengan, ¿ya? Pero normalmente la variabilidad es mucho mayor de la que nosotros estimamos porque los sistemas son no lineales, ¿ya? Y para encontrar entonces en mayores condiciones de variabilidad, mayor incerteza, para poder aproximarnos entonces ante el individuo que tenemos, porque los otros eran datos estadísticos, tenemos que movernos entonces y generar que los cambios las perturbaciones sean menos violentas para generar entonces que esta variabilidad sea menos intensa. ¿Ya? Todas esas son pequeñas visiones de simplificación de la explicación de lo que es lineal y no lineal, aplicadas un poco a lo que hemos conversado hoy día. Cristian Muñiz tiene la mano levantada. Sí, sí, es que quería complementar, porque es que Dele, dele. sería súper choro y sería genial que el cerebro funcionara linealmente, porque significa que si yo voy subiendo la dosis y el paciente llega al plano que yo deseo en una diana de 2, quiere decir, y sigo o pierde la conciencia en una diana de 2 y yo la subo aún más, debería entonces, yo cuando baje de 2 el paciente automáticamente volver al nivel que estaba antes. Y ese es el gran problema.
que como no es lineal, yo no puedo anticipar lo que va a pasar porque la respuesta no es proporcional a lo que causó la respuesta. Perfecto. Entonces, eso es interesante entenderlo porque hay puntos de inflexión y el cerebro finalmente va a cambiar bruscamente de estado, pero después de ese cambio, no, yo puedo volver atrás en la dosis sin que vuelva al estado que estaba antes, y eso es lo difícil. Pero es una característica de los sistemas no lineales, que los sistemas no lineales, uno, tienen inercia, y segundo, no se puede volver al estado inicial, que es un tema súper clave. ¿Ya? Por eso, por lo tanto, en la medida que las perturbaciones sean más violentas, más difícil entonces es que recuperar el sistema. La pregunta siempre me hacen, bueno, ¿y el tiempo? ¿Cuánto tiempo me tomo? La respuesta hoy día yo se lo he dicho ya siempre, ¿no? El que sea necesario para el enfermo que tienen delante, sobre todo, que eh, esa es nuestra prioridad. No que el cirujano tiene que irse más rápido hoy día. Y además, también, como lo hemos conversado largamente en otras sesiones, el tiempo que uno ocupa ahí, porque no se pierde, sino que ocupa, lo recupera después. Bueno, ¿Hay más preguntas? Sí, parece que no. siempre quedan preguntas, pero No se también, atreven. no, no importa, ya quedaron también lecturas, están en, yo creo que es importante que les den vuelta y todo lo que se lo lleven para su práctica cotidiana, que lo conversen con sus guías, y lo vean en la práctica, comparen, hagan las técnicas habituales y hagan las técnicas que estamos nosotros proponiendo, y vean eh, que si se mejoran las referencias, se mejoran las predicciones, se mejoran los outcomes, etcétera. Yo creo que ese es el desafío, porque al final estamos trabajando para eso. Doc, última consulta. Dele nomás, Matías. O sea, iniciar el REMI, usted lo inicia el REMI después de que el paciente llegó al LOC, Sí, ¿cierto? porque, Y iniciarlo antes, pues, ¿me puede afectar en llegar a eso? a ver, varias cosas. Lo que nosotros queremos, eh, todo se puede hacer, digamos, pero no tiene ningún sentido si es que tú quieres hacer una pérdida de la conciencia pura con el GABAérgico. Porque lo que tú haces cuando agregas el REMI, en el fondo, es un mecanismo distinto que básicamente se refleja en una disminución de la alimentación. Tú, si le agregas a un paciente solo REMI, le pones REMI sin ponerle propofol, el paciente se va a enlentecer, porque al cortar la alimentación nocioceptiva, propioceptiva, que produce el opioide, el cerebro, al tener menos información, se va a poner más lento. Se entra en mayor sincronía. ¿Ya? Entonces, efectivamente estás produciendo un fenómeno sedativo, ¿ya? De alguna manera, eh, pero el enfermo no pierde memoria y otras algunas cosas que igual no es lo mismo que lo que estás haciendo, ¿ya? Pero lo interesante es que queremos lograr efectivamente con el puro propofol el fenómeno de la pérdida de la conciencia que logra el propofol, porque eso es lo que hace el propofol. Para después que con el REMI vamos a lograr solidificar el cierre de la banda alfa, ¿ya? Que ya les dije que juega un rol antipropioceptivo y también parcialmente antinocioceptivo. Entonces, habiendo titulado el fenómeno exacto que queremos, ¿ah? Vamos a solidificarlo. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con eso? Probablemente van a tener menos eventos donde el paciente se pudiera despertar, porque al poner REMI primero, van a poner menos propofol, y hay condiciones que los opioides, por ejemplo, no son capaces de contener, sobre todo los estímulos neuropáticos, ¿ya? Entonces,
es más importante que tengan bien cerrada, ¿ya? La actividad talámica. Doc, y en ese mismo sentido, iniciar, por ejemplo, primero el dexmedetomidina para bajar el arousal y después el propo y después el Sí, REMI. pero es que eso tiene otra razón. El REMI tiene un tiempo de equilibrio muy rápido, 1 minuto 10, ¿ya? En cambio, la dexmedetomidina es súper lenta y por lo tanto necesitas cargar al enfermo si es que la vas a usar y la vas a necesitar, ¿ya? Entonces, tenemos un paper recién publicado ahora en mayo, precisamente, donde se discute eso. Em, Voy a ver si se los mando. Em, y efectivamente, pero ya es un escenario un poquito particular, ¿ya? No todas las anestesias son iguales. Especialmente creemos que la técnica con dexmedetomidina es muy interesante, ¿ya? Pero requiere también entender que hay un cambio en la visión del espectrograma y que son buenas anestesias, son extraordinarias anestesias que tienen unas marcas diferentes a la GABAérgica pura, ¿ya? Y quizás la explicación no tiene que ver con que tenemos un alfa más débil cuando ponemos dexmedetomidina, sino que generamos otra dinámica que también es adecuada para la anestesia. Entonces, por lo tanto, cuando hemos hablado del alfa, hemos hablado en el contexto de lo GABAérgico. Cuando empezamos a agregar otras drogas, ketamina, etcétera, ya nos van a aparecer otras marcas que debemos entonces entenderlas en un contexto de que va a generar condiciones cerebrales también distintas. La ketamina aumenta la actividad cerebral. Esto, y por lo tanto, entonces, lo que vamos a leer es diferente, pero si aumenta la actividad cerebral sin tener capacidades de generar conciencia, la desordena más. Por eso no es capaz de generar conciencia, ¿ya? Y nuestra idea del uso de ketamina, eso sí, no es en general tener actividad cortical, sino que es tener actividad espinal. Y la aparición de la actividad cortical con ketamina es interesante porque quiere decir que estoy sobredosificando la analgesia con ketamina, ¿ya? Eh, Probablemente habría que pensar en ciertas condiciones muy especiales que yo necesite tener actividad cortical, que está en discusiones ahí en cosas respecto a los fenómenos sinaptogénicos, antidepresivos y otras cosas que todavía no han podido demostrarse y que yo creo que todavía estamos bastante lejos de poder encontrar algo fino, ¿ah? Pero no todavía, yo creo, en el ámbito específico de la anestesia. Yo me quería colgar de la pregunta del becado Matías, porque quiero contar mi propia experiencia cuando era un becado de primero, por ahí por el 2010. Figuraba yo en el pabellón 7 de la clínica alemana con el profesor Sepúlveda, y me acuerdo que el profesor Sepúlveda me enseñó el reflejo palpebral, cómo se abolía el reflejo palpebral solo con los opioides. No sé si se acuerda el profesor. Sí. Pero fue una experiencia extraordinaria porque efectivamente, frente a mis ojos, yacía una paciente plácidamente dormía, y entonces el profe me dijo, mira, tócale la pestaña. Y toqué la pestaña y no pasó nada. Y entonces el profe se rió y le habló a la paciente. Y la paciente abrió los ojos así, ¡plum! Entonces, para contar un poco a mi colega becado Matías, porque yo también durante mucho tiempo partía del REMI antes del propo, pensando que aprovechar la sinergia de la narcosis me iba a reducir mis dosis. Hasta que, y eso lo cambié después, porque en el fondo hubo todo un cambio de paradigma después. Pero es una de las cosas que te puede pasar también es esa. Es otra razón de factor confundente para no hacerlo. Pero para que el profe vea que todavía me acuerdo exactamente el día que aprendí eso. Ya mi memoria no me daba tanto, ya. Eh, Hay un comentario muy interesante en el chat, eh, que yo creo que, bueno, tiene toda la razón. Eh, Importante, por supuesto, cuando estamos hablando, nos, las condiciones metabólicas, hemodinámicas, son otro tema, ¿ya? Y que lo importante es que cuando se producen por alguna sorpresa, un sangrado o lo que sea, ¿cierto?
una depresión miocárdica, etcétera, por supuesto que nos va a cambiar la cinética, y al cambiarnos la cinética nos va a cambiar la farmacodinámica, ¿ya? Entonces, aquí estuvimos hablando de farmacología, ¿no? ¿Ya? Pero por supuesto que todos los otros factores como hipovolemia, hipotensión, anemia, hipotermia, etcétera, son súper importantes. Los fenómenos de pulse suppression, además, no son solo dosis dependientes, son cualquier problema que afecte la mitocondria cerebral, y específicamente a lo mejor la mitocondria talámica para la respuesta del alfa. Esto, el tálamo que está trabajando mucho en esta frecuencia alfa, ¿ya? Si le falla la mitocondria, por frío, por hipotermia, por hipoxia, por acidosis y por sobredosis, se va a ver afectada la actividad alfa, ¿ya? Y va a caminar hacia la potencialidad de hacer supresión. Así que bueno ese comentario también. Bueno, muy bien. Siendo casi las 8 de la noche, día viernes, váyanse a descansar, que pasen un rico fin de semana. Será hasta la próxima. Muchas gracias, doctora, a usted por la excelente charla del día de hoy. Yo creo que a los becados que están conectados les brindó su gran experiencia y conocimiento en este tema. Gracias por su tiempo y el próximo seminario va a ser en septiembre, así que ahí estaremos nuevamente juntos. Muchas gracias a los conectados y que tengan un buen fin de semana. Ok, chao, chao. Chao.